J'en ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Primero que todo, un saludo a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo utilizando las redes sociales. Un saludo que va desde Suecia, que les transmite Carlos Estefanía, fundador de la revista Cuba Nuestra, una revista que nació hace ya casi 20 años en la capital del país escandinavo. Esta revista siempre ha contado con un gran colaborador que es Félix José Hernández, y todos los fines de semana Félix José Hernández, que es profesor de español y además latinoamericanista radicado en París, todos los fines de semana sostenemos un diálogo, una conversación en la cual Félix José Hernández nos presenta desde su país adoptivo una serie de informaciones que tienen que ver no solamente con Francia, sino incluso con lo que pasa en el mundo. Son informaciones sorprendentes, son informaciones muy interesantes que van desde la política hasta la cultura, pasando por las tradiciones, y que poco a poco vamos asimilando, a veces cuestionando, a veces haciendo un ejercicio de crítica, podría decirse que hasta filosófica, ¿no? De modo tal que nos informamos y a su vez ejercitamos el intelecto. Aquí en Estocolmo tenemos un tiempo un poco extraño. Ha bajado la temperatura, ha llovido mucho, y aunque se ve el verde, hay como poca alegría por parte de los nativos, pues ellos sueñan siempre con la luz, con el sol que a nosotros nos sobra o nos sobraba allá en Cuba. Hola Félix José, ¿cómo está París este 11 de mayo del año 2014? Pues mira, se ha producido un milagro. En el cielo gris parisino en este momento acaba de entrar un rayo de luz maravilloso por la ventana de mi despacho. Así que bueno, hay fresco, la ciudad está llena de turistas, los jardines, los numerosos jardines de París, Le Tuileries, Le Luxemburgo, Bois de Vincennes, Parc des Sceaux, Jardin de Versailles, todo está lleno de flores. Pues entonces un parabienes para los que en esa zona un poco más baja de Europa pues están disfrutando de un magnífico sol. Aquí el sol no ilumina demasiado, el cielo está muy nublado y la gente, como decía, está media tristona porque esperaba otra cosa, ¿no? Pero hay una cosa que suele alegrar a la gente, que es el chocolate. ¿Qué tal es la relación de los galos con el chocolate? Amigos, los chocolates aquí es una pasión. El 30% de los chocolates de los franceses comen chocolate cada día y llega en la cuarta posición de los alimentos de base. El primer lugar es el pan, la famosa baguette, el segundo es las frutas, el tercero las pastas y el cuarto lugar del producto que más se consume es el chocolate. Y por ejemplo, se dice que el 55% de los franceses regalaron el chocolate por el lunes de Pascua, de Resurrección. Chicos, me llama la atención que los franceses que conozco, que he visto, son en general gente muy delgada, en general, ¿no? Y el chocolate, según entiendo, tiene muchas calorías. ¿Cómo se las arreglan los franceses para comer chocolate y no engordar? Porque tú sabes que nosotros nos hemos afrancesado en algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, mi esposa cuando llega al trabajo por la tarde, pues hace su café y la barra larga de chocolate coge un cuadrito para ella y un cuadrito para mí. O sea, no es el problema de comer mucho chocolate, sino comer un poquito de chocolate. Sí, es cierto. Yo incluyo incluso los cubanos que conozco que viven en Francia, también mantienen esas características, ¿no? O sea, saben vivir y saben comer. Bien, vamos a hablar un poco sobre el tema de tránsito, ¿no? A veces la policía me parece que es un poco cuadrada. Esto es un problema de la policía universal, no es un problema de la policía particularmente francesa. Aunque en Los Miserables encontramos un policía que es el paradigma de la rectitud, ¿no? Y a veces pasa que se hacen carreras, se persigue a la gente despacio, ¿no? ¿Cómo es esto? Explícamelo. Pues esta fue una persecución a baja velocidad. A ver, explica. Es la persecución más
lenta de la historia de la humanidad. Lo dice la prensa en forma de burla. Resulta que la policía británica ha sido víctima de muchas burlas porque estuvo persiguiendo a dos jóvenes durante 2 horas a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Ellos, al principio fue porque alguien avisó de que habían robado una motocicleta muy sencilla, muy simple, en la ciudad de Bristol. Y los agentes no tardaron mucho en localizar a los 2 ladrones, que tenían 16 y 18 años, y que iban por la autopista sin casco. Entonces, para evitar que cayeran, evitar un accidente, pues tomaron la decisión de ir despacio, o sea, a menos de 50 kilómetros por hora, y no lograban bloquear a los chicos, y tenían la esperanza de, bueno, que cuando se le acabara la gasolina tendrían que pararse, y al final tuvieron que movilizar hasta los helicópteros, que normalmente se movilizan, como oscureció, solamente en los casos de grandes bandidos, ¿no? Como en las películas, ¿no? Y entonces al final fueron detenidos gracias a los reflectores del helicóptero, y esto ha provocado que haya una cierta burla. Claro, yo felicito a la policía británica, porque si se hubieran lanzado a toda velocidad, los chicos hubieran caído con esa inmadurez de la adolescencia y quizás hubieran sufrido graves consecuencias con las cabezas rotas. Exacto. Bueno, es una anécdota interesante que nos explica cómo funciona el tema del tránsito allá, ¿no? Y las actitudes, ¿no? En todo caso, fue un acto bastante inteligente, podríamos decir, de la policía, por más que parezca propio de una comedia de Mr. Bean, ¿no? Bien, ahora nos vamos a introducir en el tema de la Iglesia Católica. Ayer escuchaba un tema que tiene que ver mucho con la Iglesia, pero sobre todo con la figura del Papa Juan Pablo, ¿no? Ayer escuchaba una conferencia con el historiador español César Vidal Manzanares, ¿no? Y él era sobre un libro que tiene en preparación sobre el funcionamiento de la Iglesia Católica en España. Pero esta entrevista era realizada para una radio protestante de Miami, o un medio digital protestante, para ser más exacto. Y él de pronto se salía del contexto español para hablar del tema cubano, y decía, la iglesia es muy pragmática. En un momento pudo haber sido el principal enemigo de Fidel Castro y hoy en día es su valedor internacional más importante, ¿no? Y cuando él decía esto, yo pensaba un poco en la figura de Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, que para mí es dentro de los papas, es uno de los que mejor me ha caído, ¿no? Por su carisma, incluso por su historial. Fue un hombre que le gustó el teatro, que de alguna manera se enfrentó a los 2 regímenes totalitarios del siglo pasado, como es el nazismo y el comunismo. En ese sentido lo admiro mucho. Pero sobre todo tenía una calidad que no se ve mucho en el resto de los papas, ¿no? Pero él tuvo el gran mérito, yo creo que es el gran mérito de haber sabido mantener la equidistancia. Por ejemplo, hay una foto clásica donde él se encuentra con Osvaldo Payá y está también su encuentro con Fidel Castro, y de alguna manera él permitió la transición de una iglesia católica prácticamente marginada a una iglesia católica que hoy en día es preponderante en Cuba. Incluso yo casi podría hablar de que estamos avanzando hacia una especie de social catolicismo en Cuba, ¿no? Es una figura muy interesante, muy curiosa, y que creo que rompe con los esquemas de los papas, ¿no? Y que le quieren canonizar, aunque yo no soy creyente, pues a mí me parece una cosa buena. ¿Qué crees tú de San Juan Pablo? Primeramente, te recuerdo que el Vaticano nunca invita a nadie, jamás, por el protocolo. Todo lo que quiera ser recibido por el Papa tiene que pedir la audiencia. O sea, cuando Fidel Castro, cuando Pinochet, cuando Raúl Castro, la reina Isabel, cuando Payá fueron al Vaticano, fue porque ellos solicitaron asistir a un encuentro con el Papa. El Papa no invita a nadie. Está en el protocolo del Vaticano. Incluso ahora, cuando fue la canonización, hace poco, de Juan XXIII y Juan Pablo II, segundo, pues todos los reyes, príncipes y presidentes que fueron todos porque solicitaron su asistencia.
No, estoy de acuerdo contigo, disculpa Félix, estoy de acuerdo contigo y ese debe ser el protocolo. Ahora, de lo que también estoy seguro es de que el Papa no acepta a todo el mundo que se quiera encontrar con él. Me imagino que habrá un tipo de escalafón o jerarquía, porque si no, medio mundo estaría de visita, ¿no es cierto? Claro, para el ciudadano normal, tú pides la audiencia. Yo he estado en audiencia con mis estudiantes en el Vaticano, audiencia papal, pero ya hay 3.000 personas. Exacto. Entonces te ponen en una lista de espera, tú dices cuándo tú vas a estar en Roma, qué grupo de estudiantes tú llevas, qué asociación tú llevas, y ellos te permiten ir a la audiencia, que es una especie de un teatro enorme, ¿no? Y allí es la audiencia privada. Ahora, claro, estar frente a frente con el Papa, sentado en una mesa, o al lado de un butacón, eso es nada más que para los grandes del mundo. Exacto. Bueno, en todo caso, hasta ahora existía San Juan y San Pablo, pero no San Juan Pablo. Y entonces, como todos otros santos, al ser canonizado, pues seguramente a Juan Pablo II se le asignará un día en el calendario. Tradicionalmente siempre se asigna el día de la muerte del santo, porque fue el día que subió al cielo. Y en el caso de Juan Pablo II sería el 2 de abril. Ahora bien, ese es el día de Santa Sandrina y de otros 10 santos más, porque recuerda que hay muchos más santos que días en el año. Y ahora también siempre los calendarios están atrasados, nunca están puestos al día. Esperemos que Juan Pablo entre pronto con el calendario y le pondrán, esa es la pregunta que se hace la gente, le pondrán San Juan Pablo o se seguirá celebrando San Juan el 24 de junio y San Pablo el 29 de junio. No sabemos, quizás le pongan su nombre polaco original, ¿sabes? Sabes que ya entraron en el tema de la música. Yo no soy muy seguidor de la música pop, pero sin embargo dentro de ese estilo de música, ¿no? Que no es exactamente pop, pero bueno, vamos a llamarle lo que para nosotros hoy sería una especie de música moderna, ¿no? Celine Dion es una figura que a mí me gusta bastante, ¿no? Al punto de que considerar que la última película que se le dedicó al Titanic, su mérito mayor no está ni en la actuación de DiCaprio, ni en los efectos especiales, sino en la canción que interpreta Celine Dion, ¿no? Y hace poquito vi en la red un montaje que se hizo muy bien hecho, donde ponían a Celine Dion a cantar junto con Elvis Presley en un concierto que había dado en a finales de los años 60, y realmente su voz compaginaba perfectamente con el rey, ¿no? Por eso no me extraña que haya un hombre obsesionado por su música allá en Francia. Se trata de Gareth Davis y era un hombre que tenía el hábito de escuchar las mismas canciones siempre. Discúlpame, ¿en qué lugar fue? En Gran Bretaña. Me equivoqué, en Gran Bretaña, no en Francia, en Gran Bretaña. O sea, Gareth Davis es un hombre que tenía la costumbre de escuchar las mismas canciones, había hecho aparentemente una especie de CD, una detrás de otras. Es un británico de 47 años y vio como la policía llegaba a su casa en la ciudad de Stroud, en el sureste de Inglaterra, y le confiscaron la televisión y el equipo estereofónico por un total de 3.500 euros. Y o sea que lo castigaron como si fuera un niño. Y Gareth lógicamente se lo buscó porque durante 6 veces la policía llegó por quejas de los vecinos por escándalo nocturno. El hombre ponía los altavoces a todo volumen en el medio de la noche para escuchar sobre todo My Heart Will Go On de Celine Dion, Sex Machine de James Brown y You've Got a Friend in Me, que es la música del dibujo animado Toy Story. Y unas canciones detrás de otras, y la repetía y la repetía y la repetía en medio de la noche a todo volumen en el barrio, tenía el barrio despierto. Y entonces él declaró: esto es increíble, ya no se puede ni siquiera escuchar música en este país, es una verdadera cacería de brujas. Pero esta medida radical será efectiva dentro de un mes, cuando Gareth podrá recuperar todos sus equipos, pero si de nuevo comete el mismo error, será expoliado completamente y terminará en la cárcel. Mira, hay un dicho que dice que bueno, la libertad de uno llega hasta el momento que afecta la libertad de los demás. En este caso, este muchacho, el de 40 años,
de alguna manera ha coartado la libertad de estar tranquilo de sus vecinos, ¿no? Pero sabes que este fenómeno que parece tan particular obedece mucho a esta especie de complejo de Peter Pan que se ha estado imponiendo en las sociedades modernas y que es un fenómeno que viene ya de hace varias décadas, ¿no? O sea, la gente crece y envejece, porque ya este no es un chicuelo, lo dije con ironía, lo de juventud, creyendo que es el centro del mundo sin ningún tipo de responsabilidad hacia los que están en torno, bajo una falsa visión del individualismo que es realmente una expresión de la atomización del individuo. Y después ocurren estas cosas, están tan alienados, padecen una especie de autismo social que no se dan cuenta de la manera en que molestan a los demás, su manera de vivir, no tienen en cuenta al otro. El problema es que esto no es un fenómeno genético, esto es un problema social, que es un problema que lo estamos viendo en las escuelas y lo estamos viendo en la desarticulación de la familia. Entonces, cuando nacen unos niños, que toda la atención que reciben es la de los regalos que le hacen los padres, pueden ser equipos y demás, y que no tienen ninguna responsabilidad y que no se les puede ni tocar con un pétalo de una rosa, pues no es extraño que al final tenga que venir el papá Estado a hacer por ellos lo que nunca pudieron hacer los papás de verdad, ¿no? Los padres de verdad. Bueno, hay una cosa que tiene que ver también mucho con los niños, ¿no? Y son los parques de atracciones, ¿no? De diversiones. ¿Cuál es el éxito de los parques de atracciones en estos momentos? En Francia es enorme. El parque de Disneylandia se mantiene abierto el año entero, pero a mediados de abril abren los demás, que cierran durante el otoño y el invierno. Y estos parques se aprovechan de las largas vacaciones de primavera y después las que se acercan ahora de 2 meses de verano. Y todos cada año proponen cosas nuevas. El parque de Asterix el Galo, inaugura un espacio de 5.000 metros cuadrados que se llama la selva de Indefix. El famoso Futuroscope de Poitiers presenta un gigantesco film en tercera dimensión IMAX, Misión Hubble. En Le Puy du Fou, ahí es un parque del Renacimiento, y en un castillo que ha sido clasificado monumento histórico, los visitantes deben resolver unos enigmas, sin olvidar la Mer du Sable, o sea, el mar de arenas, que crea también un nuevo espacio. Y en cuanto a Disney, pues anuncian con a bombo y platillo que va a llegar Ratatouille, el famoso ratoncito. Pues dan ganas de volver a ser niño para disfrutar de tanta magia y tanta fantasía, ¿no? De esos parques de atracciones. Ojalá algún día podamos levantar algo similar en Cuba, con nuestras propias historias, nuestras propias fábulas, ¿no? Materializadas, ¿no? Yo pienso que sí, que pasará en algún momento, ¿no? Hay una especie animal que a mí en los últimos tiempos me llama mucho la atención, especie en general, vamos a hablar en general, me refiero a las aves, no una especie, sino a las distintas especies de las aves. Yo siempre ando con mi cámara por aquí por Estocolmo y descubro no solamente animales que pueden llamar la atención por su canto y por su color, que uno los pensaría, ahora en primavera aparece mucho, pensaría que son propios de los países tropicales, también los países escandinavos los hay muy bonitos, ¿no? Sino además uno descubre que tienen una psicología muy especial, ¿no? Y son capaces casi que telepáticamente descubrir que le estás apuntando con la cámara enseguida y dificultan ser retratados. Pero al mismo tiempo esto crea un efecto donde uno se siente casi como un cazador sin dañar la ecología. Es una desgracia que los príncipes de ciertos lugares no piensen así como nosotros en lo que se refiere a los pajaritos. Yo te digo mi opinión, ¿será que me estoy poniendo viejo? No sé. Por ejemplo, el secuestro de las más de 200 niñas en Nigeria me ha afectado enormemente porque pienso en mis nietos. Y cuando voy por el bosque y veo un venado bellísimo o un animal, un faisán, digo, pero qué lástima que alguien venga y le meta un tiro a ese venado. ¿Recuerda la película Bambi? Sí. O sea que no sé, antes no me afectaba en esa forma, y ahora me impresionante. Yo estuve una vez aquí en una finca en el campo y vi un campesino que lanzaba a los gatitos contra una pared para matarlos, y aquello me impresionó. Pero me impresionó, bueno, los gatitos contra la pared, y entonces me dijo, es la única forma de si no se me llena de gatos la finca. Y yo lo encontré aquello tan brutal, pero tan brutal. Y yo recuerdo que cuando estaba en Camajuaní de niño, un señor que vivía a 2 puertas de mi casa, cada vez que la gata paría,
metía todos los gatitos dentro de un saco y los tiraba en una fosa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, en este caso se trata de que no hay piedad contra las especies que están en vía de extinción. El príncipe saudí Fahd bin Sultan, que le encanta la cacería con halcones, pues fue a Pakistán para ejercer allí su pasión. Y durante 3 semanas estuvo con su equipo matando un ave que está considerada como es un pajarito, como en vía de extinción, que se llama el autarda, que vive en esa zona. Y este pajarito es muy buscado por los cazadores con halcones árabes, porque pretenden que su carne provoca virtudes afrodisíacas. Yo particularmente recomendaría, que tomaran Viagra. Resultado, mató más de 2.000 pajaritos de una vía en vía de extinción, de una especie en vía de extinción. Ahora, la caza a este pajarito está prohibida y solamente se autoriza por las autoridades de Pakistán con un permiso especial que se le otorga a los miembros de las monarquías del Golfo Pérsico. Pero estos permisos permiten solamente cuando se dan que el miembro de la aristocracia pueda matar 100 al día. Pero este príncipe, él solo mató 1977, mientras que las otras personas que lo acompañaban mataron 123. Según los responsables de los bosques, es una catástrofe para los que aman la naturaleza, que pudiera, después de todo, tener algo positivo, porque ha sido tan grande el escándalo que frente a este comportamiento irresponsable del príncipe, el ministro de los bosques ha estimado que habría que eliminar todo tipo de autorización de la caza de la autarda. Sabes que cuando hablabas de si sería por la edad, la sensibilidad que tienes en estos momentos hacia los animales, ¿no? Me recordabas un estudio que no he leído, pero sí al que me hizo referencia un amigo que se había formado como militar en la antigua Unión Soviética. Dice que hay un estudio de los militares soviéticos donde dice que los oficiales, cuando alcanzan una edad determinada, se ponen muy blandos, muy suaves, ¿no? Y eso era un problema que ellos habían detectado. En el ejército uno tiene que ser realmente implacable, eso es una máquina de matar y no puede haber compasión, ¿no? O sea, estamos hablando de que la edad puede afectar la sensibilidad de los seres humanos, de los hombres incluso. Y bueno, no por gusto los abuelos suelen ser más comprensivos con los nietos, y que parece que no es solamente un tema de experiencia, es un tema de transformaciones hormonales internas, ¿no? Que los hace más suaves y menos exigentes y menos duros, incluso en el castigo, que los padres. A lo que voy es que tengo la esperanza de que este príncipe, cuando madure, cuando pase los años, se dedique sea un poco más considerado con los animales, ¿no? Sabrá Dios si entonces se dedicará a ejecutar disidentes, que pudiera ser el otro mal, pero en todo caso quizás cambie su actitud hacia la ecología. Bueno, vamos a entrar en algo que tiene que ver con las tradiciones, cosas que no solamente en Francia, sino que en el mundo, seguramente marcado por la moda francesa, porque Francia durante siglos prácticamente marcó lo que era la moda, el buen vestir, el buen comer, el buen actuar, la conducta, la etiqueta, pues quizás tenga que ver con ello, ¿no? Vamos a hablar del tema de los botones y el sexo. Los hombres, sabes que te llevamos las camisas con los botones a la derecha. Sí. Y sin embargo las mujeres a la izquierda. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Pues bien, lo he logrado averiguar. Esta diferencia se estableció en el siglo XVII, porque está unida al hecho del estatus social de las mujeres, que llevaban blusas o vestidos con muchos botones y que se hacían ayudar por sus criadas para vestirse. Recuerda aquellos vestidos gigantescos con corpiños y faldas y más faldas y sayuelas. Y entonces era más fácil para las empleadas, que en su mayoría eran diestras, abotonar, vale la redundancia, los botones, que para el resto de la población, si estos estaban a la derecha, mientras que, porque ya se encontraban frente a frente a la gran dama. Al contrario, los botones son situados del otro lado, por eso se situaban del otro lado,
Sin embargo, los hombres que eran ricos, sus mayordomos no intervenían nunca en abotonar las camisas, sino simplemente en preparar todos los vestidos y todos los accesorios, el bastón, el sombrero de copa que el hombre llevaba. Bien, interesante explicación de esta práctica, ¿no? Establecida hasta nuestros días, y que todo el mundo, salvo que se usen trajes tradicionales, todo el mundo utiliza. Sabes que cuando terminé, o sea, el último tema que traté con mis alumnos de castellano, precede un artículo o un texto que tienen que leer mis alumnos sobre las islas de Pascua, y da la casualidad que es un tema muy interesante, ¿no? Que vas a abordar la influencia que tienen los turistas en esas islas. Claro, esta isla en el Pacífico, que se encuentra podríamos decir, perdida en el Pacífico, lejos de la costa chilena, tiene 160 kilómetros cuadrados, más o menos. Para ir de un extremo a otro de la isla, pues bastan 25 kilómetros. Y ella hace soñar siempre con su misterio de las grandes cabezas. De las grandes cabezas. Y así recibe cada año 80.000 turistas como promedio. Pero este éxito pone el equilibrio ecológico en peligro, porque hay una disminución de los recursos naturales, hay contaminación, degradación del ecosistema, sobrepoblación, y los problemas se van ampliando cada año, sobre todo porque falta el agua potable y no hay forma de eliminar la basura. Y o sea que esta pequeña isla ha tenido que instalar una fábrica de reciclaje y para quemar la basura, pero bueno, un lugar que fue inmaculado durante miles de años se encuentra hoy poco a poco invadido por el gran turismo de masa, para lo mejor y para lo peor. Sí, esto es parte de la tragedia de esa isla. He leído alguna vez que la población autóctona no solamente fue esclavizada, fue enfermada, fue deportada, traída de nuevo. O sea, es como si esas cabezas gigantescas, que son impresionantes y que no se sabe muy bien quiénes las levantaron, cómo se hicieron, trajeran una especie de mala suerte o maldición a esas islas, que a su vez son bellas, ¿no? Es una pena que esté pasando eso, pero ese es el mal del turismo. Sabes que yo tengo clasificado los días de la semana, y uno de los días que yo encuentro más positivo particularmente es el jueves. El jueves para mí es un día de combate, un día muy positivo dentro de los días de la semana. Por eso me llama la atención que existe una frase en Francia que sea la semana de los 4 jueves. Una semana ideal, pero que nunca es posible. Algo imposible es designada como la semana de los 4 jueves aquí en Francia. Y esta expresión remonta al siglo XV, cuando se hablaba ya de semana de 2 jueves. En aquella época el jueves era un día en que los católicos podían comer todo lo que quisieran, huevos, carnes, leches, queso, etcétera, contrariamente al miércoles y sobre todo al viernes, que eran 2 días que había que guardar una cierta el apetito para comer muy poco, sobre todo, por favor, el viernes no hay nada de carne. En el siglo XVI la expresión se convirtió en la semana de 3 jueves. ¿Por qué se encuentra esa expresión en el libro Pantagruel de Rabelais? Y el fin de semana, o sea, después apareció como la semana de los 4 jueves en el siglo XIX, porque el jueves se convirtió en un momento muy esperado por los niños, ya que era el día en el cual no iban a la escuela. Y entonces los niños utilizaban la expresión para simbolizar como un sueño fabuloso no ir a la escuela, pues si tuviéramos una semana de 4 jueves. O sea, el origen es del siglo XIX y es de origen infantil. Es muy interesante la actitud de los niños franceses y de esa frente al jueves, ¿no? Y la existencia de esa frase. Yo preferiría tener la semana de los 7 viernes, porque no me molesta trabajar el viernes sabiendo que tengo delante de mí el comienzo de un fin de semana. Así que bueno, yo les doy a los franceses sus 4 jueves y yo me quedo con una semana de 7 viernes. Dime una cosa, ¿qué tienes que decir sobre los lirios del valle? Hay una tradición francesa en que el 1 de mayo todas las
personas regaran un ramo de lirios del valle a las personas que estiman, a las que quieren, etcétera. Y esta tradición remonta al siglo XVI. Según la leyenda, en el año 1560, el caballero Louis de Girard ofreció al rey Carlos IX un ramo de lirios del valle, símbolo de la primavera y símbolo del renacimiento de la naturaleza. Encantado por este gesto, el monarca instauró esta práctica para las damas de la corte, afirmando que sea así todos los años, que se regalen lirios del valle. Y esta tradición se fue expandiendo por toda la nación, pero ya en el inicio del siglo XX se asoció a la fiesta del trabajo, que fue creada en el año 1889 como el 1 de mayo. En el año 1941, bajo la ocupación alemana, el mariscal Pétain declaró el 1 de mayo fiesta del trabajo de la concordia social. Y para unir a los obreros al gobierno de Vichy, al gobierno de colaboracionista, ¿no?, el gobierno lo declaró feriado y pagado. Hasta ese momento, una flor llamada la gabanza roja era el símbolo del socialismo del 1 de mayo, fue reemplazado por los blancos lirios del valle. Bien, este es una tradición bonita, ¿no? Que me suena un poquito gay esta historia del caballero regalándole flores a su rey, ¿no? Pero por lo demás, interesante la práctica de los lirios del valle, ¿no? Los grandes vinos franceses están entrando en China, ¿no? Los chinos no le pasará con el vino como le está pasando con la leche, que no están preparados para beberla y tienen millones de problemas. Cuéntame, ¿qué pasa con el vino francés? Hay un pequeño problema porque para los vinos franceses China era el dorado, el nuevo dorado, ¿no? La tierra fabulosa, y se convirtió en un formidable mercado para los grandes vinos de Bordeaux, Borgoña, Champaña. Pero en el 2012 comenzó después de esta euforia fabulosa, incluso con los vinos Lafite, Latour, Margaux, Haut-Brion, Mouton Rothschild, Petrus, Sauzon, Cheval Blanc, Yquem, etcétera, poco a poco se hicieron enormes almacenes climatizados allí en Hong Kong. Pero desde el año pasado la fiesta comienza a ir más despacio porque las ventas han bajado en un año en el 20%. Se dice que es que como la economía china comienza a tener problemas, los nuevos ricos ya no lanzan el dinero por la ventana pagando cientos de euros por una botella de vino francés. En todo caso, me parece positiva la entrada del vino. Yo creo que el vino, aunque toda bebida alcohólica es dañina, por ejemplo, cuando oyes las radios españolas siempre aparece algún médico pagado por alguna empresa de vinos haciendo loas al vino como parte de la dieta, incluso la dieta mediterránea, ¿no? Pero yo creo que el vino en todo caso no tiene un grado de alcohol como otros tipos de bebidas, ¿no? Y que llegue a China, pues me parece un intercambio muy positivo, ¿no? Lamentable que la economía esté bajando. Y manteniéndonos en el tema de los grandes vinos y China, vamos a pasar concretamente a China. Por ahí anda dando una vuelta donde uno ve un Mao Zedong con unas orejas del ratón Mickey. Y es asombroso cómo han logrado los chinos mantener la iconografía propia del comunismo, o no, eso no es comunismo, del estalinismo más duro, con una economía de mercado que supera en cuanto a su crecimiento e incluso su efectividad a las economías de mercado tradicionales, ¿no? Y parece que el punto final a esto lo pone la aparición de un Disney en China. Sí, antes de abrir sus puertas, incluso el gigante americano Disney anunció el lunes que iba a agrandar su primer parque de atracciones construido en Shanghái, que se está construyendo, y por eso previó unas nuevas inversiones de 800 millones de dólares, que se van a agregar a los 4.700 millones de dólares que ya habían invertido, o sea que en total son 5.500 millones de dólares. Según la sociedad, este dinero va a permitir aumentar la cantidad de paradas y de animaciones, pero sobre todo simboliza la ambición de Disney de aprovecharse del boom económico china. Hemos estado muy impresionados por la rápida expansión de la clase media y por el crecimiento de las actividades turísticas y de viaje, explicó Robert
A. Iger, presidente de Walt Disney Company. Y la marca así está lista para llevar cada año 330 millones de chinos a su futuro Disneyland de China, cuya inauguración estará para finales de año. Yo te voy a dar un dato interesante. Aquí cuando inauguraron el parque Disneyland en París, aquí cada parada de metro, por ejemplo, si tú vas a la ópera, el metro se llama Metro Ópera. Si tú vas al Louvre, el metro se llama Metro Louvre. Si tú vas a la Bastilla, Metro Bastilla, República, Metro República. Entonces, cuando hicieron Disneylandia, el metro lo llevaron hasta allí. Pero Disneylandia lo hicieron en una zona donde había un pueblo que se llamaba Chessy. Y el metro parisien se negó a ponerle el nombre de Disneylandia a la parada. Y le pusieron Chessy. Resultado que los turistas se pasaron la vida preguntando ¿y para dónde se va Disney? ¿Cuál es la parada de Disney? Y al final actualmente dice Chessy y abajo entre paréntesis Parque Disneylandia. Y el primer día cuando Disney inauguró, la CGT, o sea el Sindicato Comunista Francés, hizo una huelga para que nadie pudiera llegar por el metro hasta el Parque Disneylandia. Y recuerdo que un colega, profesor de filosofía, me dijo, mi querido Félix, esto es un Chernobyl cultural para Francia. Ahí te da una idea de que la estupidez no tiene límites, es de dimensión cósmica, no tiene fronteras. Totalmente. Un parque que ha provocado una cantidad de miles de puestos de trabajo increíble y una riqueza enorme para Francia. Es el lugar más visitado de París. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la estupidez, ¿no? Sabes que el sábado fui a ver una película con este actor de origen irlandés, Liam Neeson, creo que se pronuncia, ¿no? Trataba de un avión secuestrado. Era él interpretaba a un responsable de seguridad de ese avión. Era un hombre, se llama Liam Neeson, él es irlandés. A mí me gusta cómo él actúa, parece que selecciona buenos guiones para trabajar con él, ¿no? La película es la película Non-Stop, es una película ahora de este mismo año, ¿no? La historia era la de una especie de responsable de seguridad de un avión, que es un hombre alcoholizado con una crisis familiar tremenda, y de pronto ese avión es de alguna manera secuestrado por un personaje. No queda claro quién es el secuestrador. Hay un juego con las tensiones, pero bueno, de pronto se descubre que son varios personajes los que participan en la operación, y la figura central es un maestro, ¿no? Un maestro que parece un imbécil realmente, ¿no? Esta película, que es buena en cuanto a la tensión que crea y dentro de ese género de tragedias a bordo de aviones, tiene varios mensajes ideológicos que para mí son muy peligrosos, ¿no? Uno de los mensajes ideológicos es que, bueno, un alcohólico puede ser todo un héroe, ¿no? Otra cosa es que el crítico de las medidas de seguridad puede ser un terrorista, porque este maestro operaba porque había habido un accidente con su padre, y creo que el mismo personaje protagónico no había podido impedir ese accidente. El personaje que interpreta Liam Neeson, ¿no? O Neeson, no sé bien cómo se pronuncia. El caso es que a lo que voy es, y por último, la figura del maestro, ¿no? Es una manera más de menoscabar la figura del maestro. Lo que yo he detectado es que vivimos unos tiempos donde el maestro es prácticamente nada, es una figura sin autoridad, una figura que no solamente tiene que sufrir el embate de los alumnos, sino también el embate de los padres, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Pues mira, las relaciones entre el personal educativo y los padres de alumnos en Francia se están degradando. El 49% de los directores de escuela han sido víctimas de una agresión durante el año escolar 2012-2013, o sea, la mitad de los directores de escuela, según un estudio que ha sido publicado por el periódico francés Le Parisien. La investigación ha sido llevada a cabo por el inspector general de Educación Nacional, Georges Fotinos, hay 4.000 directores de escuelas elementales que han sufrido de acoso, o sea, el 38,6%, incluso han sido víctimas de agresiones frecuentes, 26,7%,
23,1% de amenazas, 23,1% de insultos. Claro que todo ha sido verbal. Los que han sufrido directamente golpes por parte de padres de alumnos es el 0,7%. Para explicar estas tensiones en el seno de las escuelas, los directores invocan primeramente cuando se toma una sanción o un castigo, pero en el sentido de un alumno que ha hecho algo grave en la escuela, pues envía 3 días a casa, o se le deja como castigo 2 horas más para que tenga que hacer un trabajo especial, o que venga el sábado por la mañana a hacer un trabajo especial. O sea, no es nada físico, y esto pues provoca la indignación del 53% de los padres que vienen a insultar al director. Por otra parte, cuando hay problemas entre alumnos que se disputan entre ellos, pues el 45,4% de los padres vienen a pedirle cuentas a la escuela. Y también cuando el alumno tiene dificultades escolares, el 33,1% de los padres vienen a exigir y a insultar a profesores y a directores. O sea, mi hijo no es bruto, mi hijo no es la culpa del maestro o la culpa del director. Sabes que yo creo que este es un problema universal y para mí tampoco es gratuito. Yo entiendo que cuando se le resta la autoridad, porque de eso es lo que estamos hablando realmente, se le ha restado autoridad al maestro, se ha infantilizado al maestro. Yo he visto padres que me dicen, bueno, usted dice esto, pero mi niño dice lo otro, entonces no sé qué creer. Bueno, ¿qué va a decir un niño si estás informando que no hace sus deberes o que se porta mal? No va, rara vez un niño, sabiendo que le espera un castigo, va a decir que sí, que él lo hizo. Entonces, he visto padres que tienen esa actitud, entre comillas, imparcial, ¿no? Pero de lo que se está tratando es lo siguiente: si la figura encargada no solamente de educar, sino incluso de formar, porque los padres apenas tienen tiempo o le dedican tiempo a eso, es una figura que pierde la autoridad. Y de lo que se preocupa más la prensa no es de ver el momento en que el maestro es agredido por sus alumnos, que muchas veces ocurre físicamente, sino incluso atacado verbalmente por los padres, o presionado para que suba la nota de un alumno que no se lo merece, porque he sido testigo de este tipo de cosas, ¿no? Siempre esa parcialidad enfermiza de los padres que no existían en las culturas tradicionales, porque he trabajado con personas de culturas muy tradicionales que vienen de otros continentes y me han dicho que lo que ellos le dicen a sus hijos, que en casa yo soy tu papá, en la escuela tu papá es el maestro. Eso me parece una cosa muy bonita y es propia de las culturas tradicionales. La modernidad no entiende eso. La modernidad está más preocupada en una falsa democracia donde se le dice al niño que él tiene que participar en la escuela, y a veces esa participación no es más que prepararlo para la falsa democracia real a la que se encontrará de adulto, ¿no? Donde aparentemente él participa dentro del sistema de pluripartidista, pero que ya todo está decidido. Entonces es una manera de corromper la mente de los niños, pero no solamente su participación, sino sencillamente permitir al niño majadero que haga y deshaga, restar la autoridad al maestro y por supuesto afectar al otro niño que quiere estudiar y que quiere aprender. Pero para mí todo eso obedece una política global. Tenemos a los niños encerrados en escuelas con estructuras realmente fabriles, detenidos en su desarrollo intelectual, repitiéndoles contenidos que podían haber asimilado hace mucho más tiempo. Se prohíbe y se persigue la educación familiar. Por ejemplo, si un padre decide que su esposa se va a quedar en la casa con su hijo, esto pasó en Alemania hace poco, educándolo, pues esa gente puede ir a la cárcel. Entonces desarmamos todo el mecanismo de educación y formación de las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo desautorizamos al maestro, si bien le seguimos dando autoridad al psiquiatra, al psicólogo y por supuesto a la policía, que es con el que ese niño de grande va a chocar cuando crea que el mundo es lo que era. Y ahí caemos de nuevo en la historia de aquel hombre que ponía la música a todo meter. Ese es un producto de este sistema que se ha impuesto poco a poco a nivel mundial, no solamente en Francia, no solamente en Suecia, no solamente en Estados Unidos. Esto es prácticamente está presente allí donde ha llegado la modernidad occidental, ¿no? Y por eso este es el momento de hacer la crítica al peligro que encierra el hecho de que los padres no respeten a los maestros, que son sencillamente sus sustitutos durante más tiempo del que ellos están con los alumnos, ¿no? Bueno, dejemos esta tragedia de la pedagogía actual y vayamos a la música, vayamos a las Filarmónicas de París.
La Filarmónica de París es una nueva y gran sala de 2.400 butacas, situada en el distrito 19, y es en realidad la prolongación de la Ciudad de la Música, que abrirá sus puertas el 14 de enero del 2015. La Orquesta de París y su director, Paavo Järvi, van a dar el primer concierto con una creación mundial del compositor francés Thierry Escaich. Al día siguiente, el pianista Lang Lang se va a unir a la Orquesta de París y a su coro, antes de un weekend, un fin de semana de puertas abiertas, en el cual el mismo Jan Lang va a dirigir una clase de 100 pianistas, nada menos. Muy bien, muy bien. Bien, de la música pasamos a las propiedades de dos personajes que tú vas a explicar bien quiénes son. Jesse James y Landru Adruo. Pues mira, un retrato de Landru durante su juicio de 1921, firmado por él mismo. Una rara foto del delincuente Jesse James, estimada a 2.500 euros. Dibujos de presos, de vigilantes, fotos de cárceles del siglo XIX y siglo XX, un cartel de búsqueda lanzada Wanted o contra Bonnie and Clyde, e incluso un ejemplar de Mein Kampf en alemán, impreso en el año 1925, son algunas de las cosas de todo lo que concierne la historia de la delincuencia y los criminales franceses y mundiales, que será llevado todo a la casa Drouot, o sea, la casa de ventas por subastas, todo debido a Pierre Berger, con motivo de la ocasión de la venta de la colección privada de Philip Sommerauth. Este hombre, que es heredero de la famosa fábrica de herramientas Sacom, es un industrial enciclopedista y siempre ha abogado por la abolición mundial de la pena de muerte, y había logrado hacer bajo el título Crímenes y Castigos, una inmensa colección de objetos que pertenecieron a grandes criminales y asesinos, e incluso comprende desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, y todo será vendido puesto en subasta en Drouot. Qué pena que se venda, porque el morbo y el fetichismo en general merecería que todo esto se mantuviese en un museo, ¿no? Es una pena, porque entonces lo tendrán aquellos que tengan el dinero para comprar estos objetos, que no dejan de ser interesantes, no importa las figuras a las que pertenecieron. Vamos a entrar entonces en un problema de la construcción, de la arquitectura. Vamos a hablar de un inmueble de 1.000 metros de altura. Yo estuve en Abu Dhabi, en Dubái, y aquello fue increíble, porque cuando tú subes a esos grandes inmuebles al último piso, como apenas a 1 kilómetro de la ciudad, todo es arena, pues el paisaje de verdad que es patético. O sea, estás en una especie de árbol de Navidad en medio del desierto. Y aquí ocurre lo mismo, me imagino. El 27 de abril comenzó la construcción de lo que será el rascacielos más alto del mundo, Jeddah, en Arabia Saudí. Las cifras de la Kingdom Tower, como se va a llamar, son de vértigo. 1.000 metros de altura, una superficie total de 530.000 metros cuadrados, 200 pisos, más de 1.000 millones de dólares. La construcción se alargará durante 5 años, y las dificultades para los ingenieros son numerosas, porque hay que ver la resistencia a los vientos, al agua salada del Mar Rojo, cómo podrán llevar los materiales hasta los pisos más elevados, y su construcción está entregada a una gran compañía, la compañía Bin Laden Group, fundada por el padre del celebérrimo Osama Bin Laden. Bueno, me imagino que estas construcciones de hoy serán en el futuro las maravillas de nuestro tiempo, ¿no? Como fueron las pirámides de Egipto, ¿no? En este caso, un poco más al sur. Sabes que
tengo muchos cuestionamientos a lo que a las visiones un poco, vamos a decirle, exageradamente pesimistas con respecto al hambre en el mundo, ¿no? De todas maneras, quiero escuchar lo que tienes que decirnos sobre las guerras a causa del hambre. Dentro de 30 años, la penuria de alimentos podría, es condicional, conducir a guerras a causa del hambre. Esto no es ciencia ficción, sino una previsión de la Agencia Federal Americana para el Desarrollo, la USAID. La agencia estima que hay un riesgo que de aquí al año 2050 no haya bastantes tierras cultivables y agua y energía para alimentar a los 9.600 millones de habitantes que contaría la Tierra, contra actualmente 7.000 millones. El problema de los alimentos puede convertirse en algo político y desestabilizador en el año 2050, como ya son las cuestiones de energía hoy en día para una gran parte de la humanidad, África, América Latina, etcétera. Previenen Fred Davis de la Oficina de Seguridad Alimenticia de la USAID. Bueno, yo le diría a nuestros amigos de la USAID, si no pueden investigar con la misma profesionalidad académica, la manera en que se derrochan los recursos alimenticios hoy, el fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, la mala distribución universal de los recursos, las diferencias exorbitantes de clase que existen en los propios Estados Unidos, y si un poco reestructurando todo esto y aprovechando un poco mejor los recursos que tenemos y aprovechando la tecnología, sobre todo, y aprovechando al ser humano, sobre todo, y haciéndolo productivo, no alienado en las grandes urbes, no podríamos solucionar este problema en 30 años. Esto me parece un poco apocalíptico, que es muy propio de las doctrinas estas sembradas, entre otros, por el Círculo de Roma desde hace años, ¿no? Yo estoy seguro que no va a pasar nada, que vamos a ser capaces de hacer los cambios necesarios. Y las guerras, si las hay, serán provocadas por otras razones. Ya te digo, por la agenda malthusiana que trata por esa y otras vías de disminuir la población, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Volvamos al Louvre, o sea, vamos a entrar al Louvre, pero no al Louvre de París, sino al de Abu Dhabi. Pues después de muchas interrogaciones y controversias, etcétera, el Louvre Abu Dhabi presenta actualmente su colección en París, en el Museo del Louvre, a través de 160 obras que han sido compradas en estos últimos años por la agencia France Museum para el Emirato Árabe Unido. El Museo de Abu Dhabi, que abrirá sus puertas el 2 de diciembre del 2015, presentará obras de su colección y también recibirá obras prestadas por los grandes museos franceses, entre ellos el Louvre. Yo estuve allí, vi la maqueta, es gigantesca, es una especie de platillo volador enorme a la orilla del mar, hecho por Jean Nouvel, el famoso arquitecto. Los especialistas se cuestionan, ¿no? Es que habrá cuadros sobre la vida cristiana, la vida, tantos cuadros famosos que hay sobre la Virgen María, sobre Jesús, es que habrá cuadros de desnudos, como en escultura griega, etcétera. Bueno, no se sabe, pero aparentemente sí. Vamos a ver qué pasará. Bien. Vamos ahora a entrar en el souvenir del yate Posea, ¿no? O Posea. Posea. Es uno de los yates más lujosos del mundo, el Posea. Está al centro de una venta de subasta muy esperada en el Hotel Drouot de París. Más de 1.000 objetos serán dispersados por la casa de Réunier. Todos provienen de la colección de la antigua propietaria del yate, Mouna Ayoub. Entre los objetos más importantes hay un centro de mesa en plata maciza de Buccellati, que se estima que puede ser vendido entre 12.000 y 15.000 euros, o un traje con falda de plumas de Jean-Paul Gaultier, entre 10.000 y 20.000 euros, un lote de 6 botellas de cristal azul cielo de la casa Bulgari, y en total puede venderse entre
2.500 y 3.000 euros. La multimillonaria libanesa había comprado el yate Le Phocéa por 6 millones de euros al industrial francés Bernard Tapie en el año 1997, y 13 años después lo había vendido por 10 millones de euros, o sea que había hecho un buen negocio. Pero durante esos 13 años, el yate de 75 metros fue convertido por ella como una especie de palacio flotante, donde ella recibió a la Jet Set Internacional. Todas las piezas que van a ser vendidas testimonian de esta época fastuosa de la vida de Mouloud Ayoub, que afirma que ella quisiera de nuevo comprar el yate, pero que esta vez lo iba a decorar de una manera más calmada. Vamos a ver qué significa más calmada. Bueno, dejemos esta calmada fastuosidad y entremos en una figura que para mí es una de las figuras de la intelectualidad francesa que yo más admiro, ¿no? Hay dos escritores que se suelen asociar con el intelectual comprometido. Uno es Jean-Paul Sartre, el filósofo, y otro es Émile Zola. Pero yo pienso que hay una diferencia radical entre estos dos, ¿no? Cuando uno estudia realmente a profundidad la vida de Jean-Paul Sartre, uno se da cuenta que no fue más que un oportunista, ¿no? Con todos los valores que puede hallarse en su obra literaria más que en su filosófica, ¿no? Estudió en la Francia nazi, es mentira que participó de la resistencia como muchos dicen. En los años 50 coqueteó con el partido stalinista, en los años 60 recaló con los grupos maoístas, y teniendo tanta información no fue capaz de darse cuenta de las barbaridades que estaban pasando en aquella China, con cuyos discípulos franceses salía a repartir periodicuchos por ahí en el mayo del 60, ¿no? Del 68, ¿no? Esta es la figura de Jean-Paul Sartre, que para mí es una figura más bien construida. No hablemos ya de su vida personal, ¿no? Su vida licenciosa que compartía con Simone de Beauvoir. Él le pasaba, para usar una frase un poco vulgar, la cuenta a sus alumnas, y le permitía a ella que tuviera alguna que otra relación, una relación abierta con alguna que otra señora de su mismo sexo, ¿no? Y este es Jean-Paul Sartre. Ahora, a diferencia de Jean-Paul Sartre, está Émile Zola. ¿Por qué yo admiro a Émile Zola? Primero porque fue un hombre que fue capaz de enfrentarse al gobierno, yo acuso al gobierno francés, cuando defendió de la falsa acusación de espía a Dreyfus, ¿no? Aquel militar de origen hebreo que a raíz de la Primera Guerra Mundial fue acusado en Francia, ¿no? Y segundo, porque sin ser precisamente un socialista fue capaz de escribir una novela que explica las condiciones de vida de los mineros. Entonces ahí yo sí veo un intelectual comprometido, ¿no? Ahí yo sí veo un hombre que en búsqueda de la verdad y de la ética es capaz de enfrentarse y tanto a las masas. Yo recuerdo una película, una serie que pasaron en Cuba sobre Émile Zola, donde tú veías los actos repudio, los mítines de repudio, que en una Francia bastante antisemita como era la de principios del siglo pasado, pues se le hacía a este pobre hombre que murió sin ver el triunfo de su victoria en el caso Dreyfus, ¿no? Y al mismo tiempo recuerdo las escenas donde salían los obreros gritando germinal, los mineros, porque se sentían identificados en la novela que él había escrito. Y para mí es muy grato saber que hubo una especie de germinal años después de su muerte, en 1948. Se trata de un libro fantástico, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Plus Noir de la Nuit, la grande grève des mineurs de 1948, o sea, más negro que la noche, la gran huelga de los mineros del año 48, escrita por la periodista Dominique Simonot. Y es una encuesta que se lee como si fuera un sílago. Es un documento que parece una especie de novela de amor. La pluma del autor juega con los portavoces como portavoz de algunos hombres y mujeres que han reclamado durante toda su vida compensación y dignidad. Estas personas son los últimos sobrevivientes de aquella gran huelga del año 1948 que fue llevada a cabo por los obreros de las minas de Francia frente a los decretos Lacoste, que les suprimía todas las ventajas sociales que habían sido obtenidas al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 3 años antes nada más. 6 muertos, 2.000 arrestaciones. La
misma cantidad de condenaciones a cárceles, centenares de vidas destruidas, recordando el balance increíble de esta huelga mítica de los mineros. La periodista Dominique Simoneau ha levantado el velo de silencio de una época que no es tan lejana, hace 66 años, porque a la vergüenza de ser licenciado se unía la pérdida de la casa, la pérdida de la escuela para los niños, la pérdida del médico, porque hay que recordar que en las zonas mineras del norte, en los años 40, la vida, la religión, la educación, la muerte, todo dependía del dueño de la mina. O sea que prácticamente eran siervos de la gleba. Y así viejitos como Norbert, George, René, Daniel, Henri, Simone, Colette, Lucien, Eugène son los protagonistas de este libro, que es un verdadero germinal número 2. La mayor parte de ellos fueron resistentes durante la Guerra Mundial, comunistas, sindicalistas, y vivían orgullosos de ser franceses, de su trabajo humilde y duro, y vieron una caída social terrible y lo tomaron como es. En realidad fue una injusticia enorme. A través de la periodista Dominique Simoneau, ellos cuentan aquí su vida cotidiana en la ciudad obrera, sus desgracias, como muchos camaradas de ellos morían por silicosis debido a la hulla, al carbón, y eran enterrados en una forma de una pobreza extrema. Y también los momentos de felicidad, como cuando hacían concursos de palomas mensajeras, o hacían los bailes donde conocían a aquella chica pobre también, hija de minero, hermana de minero, nieta de minero. O sea, es un libro maravilloso de la Francia profunda y de aquella época. Y hay que decir que mientras todo esto ocurría aquí, poco a poco, muy cerca de Francia, se estaba levantando la cortina de hierro y comenzaba la Guerra Fría. Oye, Feli, me parece que es excelente el punto final que has dado a tu compilación informativa con esta referencia bibliográfica. Y recuerda el título: Plus noir dans la nuit, la grande grève des mineurs de 48, Dominique Simoneau. Traduzco porque a lo mejor puede ser que esté traducido al español: Más negro que la noche, la gran huelga de los mineros del 48, Dominique Simoneau. Excelente, yo creo que este es el tipo de información que agradecen quienes nos escuchan, ¿no? Y por supuesto que te agradezco yo a ti, al mismo tiempo que hoy domingo no ha sido sábado como en otras ocasiones, sino hoy domingo, por motivos que más bien muestran tu capacidad de superar obstáculos para nunca dejar un fin de semana sin hacer esta charla. Hemos mantenido tú y yo, tú desde allá, desde París, desde Francia, yo desde aquí, desde Suecia, ¿no? Y además de agradecerte la excelentísima y sorprendente compilación informativa, pues desearte lo mejor en lo que queda de este día, a ti, a tu esposa y a tu hijo y a tus nietos y a tus amigos allá en esa bella ciudad. Un gran abrazo, amigo, para ti. Saludos a todos los que nos escuchan, y si nos escuchan, los que nos escuchan desde Estados Unidos o desde Cuba, un feliz Día de las Madres. Exactamente. Hasta pronto. Exactamente. Hoy es Día de las Madres, me recordaba Feliz José, y yo aprovecho también para felicitar en este 11 de mayo del año 2014 a todas las madres, no solo cubanas, sino las madres del mundo. Los invito a que busquen la página de Feliz José Hernández, donde hay reportajes y ensayos muy interesantes. Muchos de ellos también aparecen en la página de Cuba Nuestra. Pueden anotar ahí, es cubanuestrasemanario.wix.com/semanario Cuba Nuestra. Tenemos también en YouTube, se nos puede buscar nuestro canal en YouTube, y por supuesto en iVoox, donde colocamos este podcast. Y no, por supuesto, también estamos en Facebook. Así que para todos los que nos van a escuchar, les deseamos un feliz Día de las Madres, aunque nos escuchen de manera diferida, y que no dejen de estar al tanto de los diálogos que mantenemos Feliz José Hernández y Carlos Estefanía. Él, repito, desde Francia, yo desde Suecia. Hasta la vista. Alors je chante
l'égalité, alors je chante. Pour la liberté, alors je chante. La fraternité, trois couleurs de mon